es importante vivir en comunión con el Señor, y qué bueno que ha hecho tiempo. Dejo con ustedes a nuestro querido pastor. Vamos a hablar del tercer accesorio que tiene la armadura de Dios, lo cual son las sandalias del apresto. Adelante, mi querido pastor, versículo 15. Amén. Gracias, mi pastor. Efesios capítulo 6, solamente el versículo 15, bien cortito. Efesios 6:15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Lo decimos en coro, hermanos. Amén. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Gracias, Señor bendito, por esta palabra. Aunque una oración muy corta, pero hay mucho que hablar. Usa, Señor, a tu siervo para tu honra y tu gloria, y que podamos ser edificados, consolados y exhortados, y con un desafío en mente para desarrollarlo durante esta semana que estamos a mediados de ella. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi querido pastor. Tomamos asiento, amados. Esta es una expresión mandatoria, vamos a decir así, donde el apóstol Pablo nos manda a que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Vamos a irlo desarrollando más adelante, pero hermanos, es importante mantenernos fortalecidos en el Señor, especialmente cuando usted y yo estamos librando una batalla, ya sea de manera en el plano terrenal o de manera espiritual. Por eso el apóstol en esta epístola dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes, ¿verdad? Así que es importante estar fortalecido y ponerse, como dice Pablo, toda la armadura de Dios, que es una manera metafórica de hablar de qué es importante, de qué debe de usted aferrarse o andar siempre. En este caso habla de 6 accesorios para poder pelear con valentía esas luchas que usted va a enfrentar en la vida, aquellas luchas espirituales, como le dije, y que están garantizados, hermano, que con Cristo somos más que vencedores. Ay, sí, amén. Gloria a Dios. Con Cristo somos más que vencedores. Esa prueba no es más grande que Dios. Esa prueba no es eterna. Eterno es nuestro Dios. Pero es tan importante como dice. Quisiera que me acompañe, por favor, nuestro punto de partida, antes de entrar a las sandalias, en Efesios 6, 10 y 11. Estas son las indicaciones cruciales e importantes que el apóstol Pablo le da a estos creyentes de Éfeso, y no solamente a ellos, sino también a su vida. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Subraya ahí la palabra fortaleceos. Ya le vamos a explicar la palabra en su original, pero dice que nos fortalezcamos en el Señor. Y luego da la siguiente: y en el poder de su fuerza. También ya vamos a hablar acerca de ese poder de su fuerza. Y luego dice en el 11: vestidos de toda la armadura de Dios. Y dice toda, ¿sí? Todos esos 6 accesorios, es bien importante tomarlos en cuenta. Por eso dice vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis, este es el propósito de que usted se vista de esa armadura, para que podáis estar firme, que la prueba a usted no lo derrumbe, que la prueba a usted no lo mueva, que a usted la prueba no lo rinda. Porque en el ejercicio del cristianismo yo he visto creyentes que por no estar fortalecidos y por no estar vestidos de toda esta armadura que el apóstol Pablo nos presenta, la prueba, hermanos, los vence. La prueba los descontrola. Usted tiene problemas con la mujer, la prueba lo descontrola y se busca a la vecina, porque no estaba vestido de toda la armadura de Dios. Amén. Entonces el apóstol Pablo habla claro y dice: miren, por lo demás fortaleceos en el Señor. La palabra fortaleceos, hermanos, es del griego dunamis, que esto es en el poder de su fuerza. Esto significa que el Señor nos fortalece o nos da la capacidad. Por eso algunos creyentes hemos pasado por ciertas pruebas difíciles, hermano, duras, que no, la verdad no se las deseamos que otro las viva. Y hemos pasado por ahí quizás donde Dios no ha querido contestar a favor,
Y le hemos dicho, Señor, yo esta prueba, yo no la puedo sobrellevar. Y que le somos honestos, pero hay un principio, por eso también me encanta que es un sinfín de palabras tan importantes en nuestra vida como cristianos, como por ejemplo dice que Dios nos da pruebas que nosotros no podamos soportar, porque Dios no es injusto, Él nos conoce. Entonces, si lo que Dios permite a usted le duele y no lo entiende, pero Él sabe que si usted está fortalecido en el Señor y usted tiene toda la armadura de Dios, usted va a salir victorioso. Porque esta vida así es, nada es seguro, seguro solo la salvación de Cristo. Entonces hay momentos donde, por eso le dije, Dios nos da la capacidad de soportar. Por ejemplo, ¿qué nos da a nosotros los creyentes que estamos fortalecidos en el Señor y tenemos esta armadura de Dios en la casa? La capacidad de soportar. Ni un amén. Yo una vez estuve con un matrimonio que estaban celebrando 50 años. 50 años, imagínense. Y le hago la pregunta a la esposa, porque según yo ella me iba a contestar bien feliz, ¿verdad? Ay, mire estos 50 años maravillosos. Y le digo, dígame, hermana, ¿cuál ha sido la clave para durar tanto con su esposo? Aguantar a este viejo, me dijo. Fíjese, según yo me iba a decir, no, mire, pues nos amamos, ¿verdad? Y siempre él me manda flores, yo le cocino rico. No, aguantarnos, dijo. Entonces, la armadura de Dios y estar fortalecido nos sirve de manera integral para cualquier prueba. Amén, hermanos. Entonces, Él le va a dar la capacidad. Por eso hay cosas que nosotros en nuestra humanidad no las podemos perdonar, pero con el auxilio de Dios sí. Hay ofensas que nosotros no las podemos pasar por alto, pero con el auxilio del Señor sí. Y ahí surge efecto esa armadura de Dios para que el enemigo no nos dañe nuestro corazón, no nos dañe nuestra mente. Porque muchas veces hay pruebas, hermanos, que el enemigo quiere trabajar nuestra autoestima, la quiere poner por el suelo, ¿verdad? Así, como decía en la oración del pastor, ¿verdad? Y pues nosotros somos siervos inútiles. En el Señor todos somos útiles. Amén. Hasta los ancianos. ¿Sabe que ellos son nuestros guerreros de oración? Nuestros ancianos ya no andan pensando, póngale una anciana de 80 años, ya no anda pensando, ay, yo me iré a casar. Ella no. Ella da gracias a Dios que ya se libró de esa batalla. Amén. Y empieza a orar, ¿verdad? Señor, yo te pido, y por cada hermano que ve, tal vez no le conoce ni el nombre, pero el Espíritu Santo le dice, mira, ora por aquella persona. Por eso siempre yo atribuyo que si yo estoy en pie acá es gracias a Dios, gracias a las oraciones de mi familia y gracias a las oraciones de los hermanos de la iglesia. O sea, hay personas que están pidiendo por nosotros. Ahora, la segunda palabra, hermanos, dice en el poder de su fuerza. Ya aquí ya no es dinamos. Aquí la palabra griega es kratos. Y la palabra kratos significa, hermanos, fuerza, poder, dominio, potencia, soberanía, el poder que prevalece o vence. Por eso me quedo yo con esa palabra, hermanos, poder. ¿Se acuerda cuando sus discípulos iban en la barca y había una gran tormenta y Jesús dijo, mar, enmudece, y se calmó la tormenta? ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿O no ha leído la Biblia, hermano? Gloria a Dios. Entonces, el Señor tiene dominio en todo y en todos. A Él le obedecen los vientos, a Él le obedecen los mares, a Él le obedecen los demonios, a Él le obedecen los reyes. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que los reyes están en su mano y Él lo inclina hacia donde Él quiere. Porque Él tiene dominio. Y en ese dominio nosotros debemos de fortalecernos. Por eso dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Así que la vida espiritual es una lucha continua, hermanos, en dos frentes de combate. Tenemos un frente que es visible
que en el contexto de nuestros contactos y conflictos diarios en el mundo en el cual vivimos, tenemos luchas espirituales, hermanos, en ese diario vivir, donde, créame lo que, por ejemplo, ¿de qué se adolece? De estrés, hermano. O sea, yo no sé usted, pero qué vida más acelerada. Acabamos de terminar de pagar la renta y yo estoy pensando en la otra vez. O sea, qué tremendo. Tremendo el estrés de ir a dejar a los hijos, el pagar esto, el pagar aquello. Es un mundo donde, créamelo, no nos alcanza el tiempo. Bueno, no sé usted, tal vez a los haraganes sí, pero a mí no me alcanza, hermano. Una cosa, otra cosa, y de aquí para allá. Es tremendo. Aparte, pues, de los problemas físicos que podamos tener. Porque el apóstol Pablo, ¿qué dijo, hermanos? Que a medida que va pasando el tiempo, este cuerpo se va engordando, desgastando, amén. ¿Verdad? Se va desgastando y ya no es el mismo. Después, yo siempre digo que después de los 30 todo es bajadita. Y cada día, cada año que pasa, usted se va volviendo más crujiente. Y a medida que se va volviendo más crujiente, le van encantando las pomadas. Y de esas olorosas a alcohol, a mentol y a marihuanol 500. Es para frotar, no para tostarse, oiga. Y ahí estamos, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque el cuerpo, mire la vista. Dichosos aquellos que no necesitan lentes. Yo ya no miro sin lentes. Si yo no ando lentes puestos, yo no llego a mi casa. Yo quizás voy a parar a otro apartamento. Y me abren, gracias a Dios. No paso la noche sola en la calle. Yo ya no miro, hermanos. Ya no miro. Y aquellas cosas que yo digo, y me pongo ahí a ver el montón de fotos que tenía yo cuando era bien peludo. Y hoy solo soy peludo de aquí atrás, hermano. Es la vida, ¿verdad? Entonces tenemos una lucha constante a través de la familia, tenemos una lucha constante con nuestro propio cuerpo, tenemos una lucha con nuestro trabajo, con el tráfico. Hermanos, es una lucha increíble que nos quiere robar la comunión con Dios. Como por ejemplo, hermanos, esta vida tan acelerada que hasta se nos olvida orar por el pronto regreso de Cristo por su iglesia. Y decimos, ¿verdad? Pero así, sinceramente, ¿cuántos se acordaron el día de hoy? ¿Qué tal si viene Cristo? ¿Cuántos se acordaron? Solo nuestro hermano Antonio, ni ahí los demás, nadie. Gracias por la sinceridad, oiga, porque ni yo, hermano, amén, por estar preparando el estudio de la armadura de Dios. O sea, se podrá imaginar, porque como muchas ocupaciones, pues vivimos un frente de batalla con el diario vivir, con nuestro propio cuerpo, con la familia, en el trabajo, con el tráfico, y que todo eso nos quiere distraer. Y que permitimos muchos de nosotros esos distractores, ¿verdad? O ese consumo de demasiado tiempo en cosas que no nos edifican o no nos ayudan ni en nuestra vida espiritual y menos en nuestro estado emocional. Porque, por ejemplo, hay películas que yo creo que si usted está mal emocionalmente, yo no se las recomiendo ver. Sí, hay novelas que, bueno, además no vea novelas, hermana, amén. Entonces, tenemos ese frente. Ahora, el segundo frente es invisible. Y se describe en los versículos del 6, del capítulo 6, del 10 al 20. Este frente, aunque sea invisible, requiere, hermanos, que estemos bien armados espiritualmente y apropiados para esa contienda que vamos a librar. Por eso el apóstol Pablo nos da la fórmula para ser vencedores. O sea, note, esto me encanta. El apóstol Pablo nos da la fórmula para ser. Sí, es que en el cristianismo con Cristo somos más que vencedores. Sí, con Cristo somos más, pero va a depender de quién, de Dios no, porque ya nos dio todo, ya nos facilitó todo para que seamos victoriosos, pero depende de usted, depende de su manera de vivir su cristianismo, de si es religioso, como quizás la mayoría, o realmente aprende,
para estar fortalecido en ese momento difícil. Dice, mire, primero nos manda a depender del poder del Señor. ¿A depender de quién? No tiene trabajo, ¿de quién debemos depender? De Dios. ¿Tiene problemas usted con la pareja? ¿La solución es aventarlo a la segunda planta? No. ¿Qué tenemos que hacer? Depender de Dios. ¿Tiene problemas usted económico? ¿O solo yo le debo a la Curazao? ¿Qué tenemos que hacer? Depender de Dios. ¿Sí? ¿Usted tiene un problema legal? ¿Qué tiene que hacer? Depender de Dios. Dios es especialista en mostrarnos que somos sus hijos y que nos ama. Él abre puertas, Él sana. Hermanos, Él nos pone en gracia. Pero por eso dice que debemos de estar fortalecidos en el poder de su fuerza. Y nos dice la segunda, ¿verdad? Que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Y 3, que esta es la última, que es clave y que es la que más descuidamos. Debemos de siempre ampararnos en la oración. Créame lo que si usted orara más, anduviera menos ansioso. Estaba viendo yo un video de neurociencia. Fíjese, los científicos le atribuyen un gran beneficio que una persona medite u ore. Los científicos, los que no creen en Dios, dicen que hay pruebas que son tan beneficiosas cuando el ser humano hace un alto y medita en Dios. O sea, la misma ciencia, pero si nosotros ya lo sabemos, lástima que no lo practicamos. Una persona bien orada difícilmente lo descontrolan los problemas. Una persona bien orada difícilmente pita 3 veces en la calle. Una persona bien orada difícilmente discute con su pareja. Una persona bien orada se va a dejar guiar por Dios para saber qué puerta va a tocar y que le den trabajo. Una persona bien orada tiene ese descanso, tiene esa paz, tiene esa esperanza. ¿Por qué? Porque en la oración, ¿y con quién hablamos pues? Con el pastor Edwin. ¿Ah? Que le pase algo a las 3 de la mañana a ver si le contesto. Yo apago el teléfono. Está bien. Ay, que le conteste el pastor Tito. Ni él va a contestar, hermano. Pero Cristo sí. Cristo sí, por eso la oración. Por eso el apóstol Pablo nos da las 3 maneras, hermanos, de cómo ser vencedores en su necesidad, en su problema. Depender del poder de Dios, no de sus fuerzas. Por eso, ¿qué debemos de aprender nosotros, hermanos? A poner en las manos de Dios lo que usted no puede cambiar, lo que usted no puede mejorar. Déjeselo a Dios, porque Él sí puede. A mí me ha pasado cuando he querido que mis hijos hagan lo que mejor les conviene a mi manera de ver. Pero ellos, como ya tienen mayoría de edad y ya creen un montón de cosas, pues le digo, está bien, date en los dientes, yo lo voy a orar para que no te duela tanto. Y que después sepas reconocer que sí te advertí a tiempo ese que venía después, y que ojalá que no te tardes mucho, porque lástima que vas a perder mucho tiempo de tu vida. Y que algunos venimos a reaccionar ya tarde, ¿verdad? Un ejemplo, hermano, y no me lo tome personal, pero por ejemplo muchos tarde venimos a reaccionar a quererle servir al Señor. Es para ayer eso. Y un amén. Sí, sea útil en la obra. Órale al Señor. Porque, pastor, es que yo no puedo hacer nada. No, usted no es ninguna persona inútil. Usted ha sido llamado al cuerpo de Cristo. Una función tiene. Y quiere que le diga algo. Es una manera también para que Dios bendiga tu vida. Es una manera para que Dios sobre en tu corazón, para que Dios sobre en tu mente. Pero el apóstol Pablo nos da las 3 formas de cómo ser vencedores: depender del poder de Dios, estar debidamente vestidos de esa armadura y ampararnos en la oración. Y vimos, ahora sí nos detenemos ya en lo que es la armadura, en el cinturón de la verdad. El cinturón, hermanos, era
prácticamente cruzaba toda la cintura del soldado romano, y no solamente sostenía todo lo que era la armadura, sino que también había un espacio para poner la espada. Pero me encanta que dice el cinturón de la verdad. Que esto es algo tan maravilloso que usted, espero que así sea, hermanos. Por eso es que usted ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y se ha mantenido en el cristianismo. ¿Por qué, hermano? Porque no se quitó ese cinturón de la verdad. Porque ahí está basada nuestra vida espiritual. Cuando yo recibí a Cristo, yo tenía conflicto, no sé cuántos antes de recibir a Cristo tenían conflicto de hacerlo. Fíjese que cuando a mí ese anciano me dijo, andaba en el pasillo y digamos, siempre se conocía, como yo serví en acomodación, uno bien nota el que no ha recibido a Cristo, porque todos estamos orando y el que no ha recibido a Cristo ahí está con los ojos abiertos, de metido, viéndome. Y entonces cuando quizás me vio y me dijo, estaba como al quinto asiento, y me acuerdo que me dijo, joven, reciba a Cristo. Y me extendió su mano así, y se me vinieron a la mente todo el montón de religiones: los testigos de Jehová, los católicos, los mormones, todas esas en mi marco de referencia, porque hoy que soy cristiano conozco un montón de sectas y denominaciones, etcétera. Entonces le dije al Señor cuando me puse de pie, porque es un acto espiritual: no quiero estar en el camino equivocado. Y recibí a Cristo. Y recibiendo a Cristo, uno conoce la verdad de Dios a través de la palabra. Y ya no hay más, estamos completos en Él. Pero el que se sostiene en esa verdad no anda buscando esas campañas de sanidad, porque Cristo está en su servicio, hermano, porque usted lo anda en su corazón. Mire, pastor, es que hay anda una campaña de sanidad y yo voy a ir a que el Señor me sane. Y no te puedes sanar en tu iglesia, no te puedes sanar en tu casa. Lo que pasa es que te dejas llevar por ese tipo de artimañas muchas veces. Hay gente, hermano, que ha abandonado nuestra fe. Y usted de repente lo ve, pensemos en los testigos de Jehová. Y lo saluda, ¿qué tal, hermano Carlitos? Y ahí toca la batería. No, aquí no toca, fíjate. Está bien. ¿Y qué le pasó al hermano Carlitos? Se soltó de la verdad. Hay gente que ha vuelto a una religión tradicional y usted dice, si era cristiano. Pues si era, no sé, o nunca lo fue. Porque el verdadero cristiano no se quita el cinto de la verdad, porque ahí está basada su fe. Ahí está basada. Así que Pablo exhorta, hermanos, a ceñirse en sus lomos con la verdad, en vez de interpretar la verdad como la virtud humana de sinceridad y honestidad. Porque hoy vámonos también que el cristiano no es practicante de la mentira. Amén. A mí cuando me pregunta mi señora, amor, ¿dónde estás? Yo le digo, por mi bien le digo, ¿a dónde? Yo necesito andar mintiendo. Pero hay personas que ¿cómo practican la mentira? Porque se quitan el cinturón de la verdad. Mire, tenemos que aprender a madurar y a ser responsables de nuestros actos, hermano, si no somos perfectos. Amén. Si todos cometemos errores. Pero el peor error es cuando usted es encontrado en la mentira. Por ejemplo, a mí me pasa con algunos hermanos, les digo, hermano, ya estoy en la iglesia, ya viene, dentro de 5 minutos, pastor, y vienen a la hora. Se quitaron el cinto de la verdad. Pastor, fíjese que no voy a llegar a servir porque voy a hacer overtime. Iba a salir con la novia. Si nada cuesta que me diga que va a salir con la novia, ¿verdad? ¿No cree usted? Pero como no hablamos con la verdad, toda la vida andamos maquillando nuestra vida, no, olvidando que somos cristianos
y que Pablo nos manda a que no nos quitemos el cinto de la verdad. Deme un amén, hombres. Y ustedes le hablan con la verdad a su mujer. Sigamos, hermanos mentirosos. Amén. No los dejen ni hablar. Mire, qué bonito es, hermano, vamos a hablar así como llevar una vida solvente. Solvente, donde usted no tiene nada que mentir. Es que se vive bien, hermano. Le voy a poner este ejemplo. Comencemos con el de pareja. ¿Dónde se ha metido el diablo en las parejas? ¿Dónde? En esta cosita que yo tengo, mire, tan útil, pero que muchas veces le damos mal uso. Digan amén, hermano. ¿Verdad? Y muchas veces el diablo a usted le ayuda y le da rápido, le dice, borra ese texto, y usted lo borra. Y qué bueno, pero como el diablo, el que bien le sirve al diablo lo traiciona, ¿verdad? Y de repente usted le hace un update al teléfono y le vuelven a aparecer los textos. Y en ese momento que le aparece, está en las manos de su verdugo, que es su mujer. Y que usted, por no haber hablado con la verdad, ese teléfono se convirtió en un proyectil. Amén. Y la mujer es cristiana, pero se le metieron 7 demonios. O por lo menos esa cara hizo. ¿Ya ha visto usted una mujer enojada y una endemoniada? ¿Verdad que las dos se parecen? Porque le dimos lugar. Pero mire qué bonito es. Deja el teléfono donde sea, porque el que nada debe. Todos estos consejos a mí el pastor Tito me los ha dado. Todo esto que yo le estoy diciendo son clases privadas que el hombre me da a mí, cómo ser un buen marido honesto. Sí, qué bonito hablar, porque la verdad te da tranquilidad, te ayuda. Si no somos perfectos, hermano, también no nos lleva a que con toda la gente vamos a tener que ventilar nuestra vida privada. Tampoco se trata de eso. Pero se trata de ser honestos. Hay cosas que yo digo, especulan porque no me llaman o no tienen el valor de decirme, mire pastor, y esto fue así, así. Usted dicen que el Señor le pega a usted. Vaya a mi oficina y yo le voy a confesar. Pero usted se hace ideas porque no pregunta. Pero tenemos que hablar con honestidad, pues. Amén. Por ejemplo, hay una pregunta que me hace mi señora, siempre, no sé por qué, pero me dice, gordo, porque ella me dice gordo, ¿está bien? Gordis. Me dice, ¿me amás? ¿Y yo qué le respondo? Ya aburrís. No, ¿verdad? Porque hay hombre muerto. Le digo, sí, amor, que no te quede ninguna duda. Ey, pero qué feo es decir si te amo y en el fondo usted no ame a la persona. Eso ha de ser feo. Eso ha de ser horrible. No por la persona que lo escucha, por usted, por farsante hipócrita, por mentiroso, bueno, mejor digamos. Qué feo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice que hablemos con la verdad. Mire, en 2 Timoteo, mire, la verdad, hermano, cuando usted conoce la verdad, ninguna prueba, cuando usted conoce la verdad bíblica, ninguna prueba pone en duda la palabra de Dios en su vida. Ninguna prueba. Ninguna prueba. Ninguna. Cuando usted cree que eso es la verdad. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a Timoteo, que es ya su último encarcelamiento, mire, ahí dice en 2 Timoteo 1:11 al 13, del cual fui yo constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles acerca del evangelio, por lo cual asimismo padezco esto, está encarcelado, pero no me avergüenzo. La prueba que estaba pasando, un hombre usado por Dios iba a terminar martirizado, porque el hecho de que seas cristiano no significa que en ocasiones no vas a tener para comer, no te vas a tener para la renta, no vas a tener trabajo, no vas a estar enfermo. Claro que sí, si esas son parte de las vicisitudes de la vida.
Que algunos dicen, ay, es que Dios cómo me tiene. No, tu problema es tu fragilidad en tu vida de fe. Pero cuando tú conoces la verdad, a ti no te afecta lo que estás pasando porque sabes en quién has creído. Y es lo que el apóstol Pablo dice, miren el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No dice, y estoy seguro que Dios me va a dar la libertad. No, dice, estoy seguro que aunque me quiten la vida, mi Dios va a guardar mi depósito para aquel día. Me encantó esa parte porque aquí el apóstol no está diciendo, y estoy seguro, hermanos, que sus oraciones, no, ya quizás Dios le había dado paz para lo que iba a enfrentar, para lo que venía. Pero el apóstol Pablo acá se ve con convicción y dice en el 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por eso le digo, cuando usted está aferrado a la verdad bíblica, a usted ninguna prueba lo mueve, hermano. Usted no lo mueve. Ahora vámonos a la coraza de justicia. Dice Pablo en Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hablamos que hay dos tipos de justicia en la Biblia. La justicia de la justificación, no me voy a detener ahí, sino que vamos a hablar de esta justicia que el apóstol Pablo habla. Cuando un hombre está vestido con la justicia, hermanos, es invencible. Las palabras no son una defensa de las acusaciones, pero sí una vida buena sí lo es. Un corazón puro reacciona con disgusto y con menosprecio a las aproximaciones de la tentación y la impureza. Cuando usted está vestido con esa coraza, como su corazón está protegido, hay cosas que tal vez le ofrecen y que son una ofensa. Amén. Ejemplo, yo no soy ningún santo, hermano, pero hay cosas que yo quizás si me ofrecen me siento ofendido. ¿Por qué? Porque Dios de ahí me ha sacado y yo no quiero volver. Por ejemplo, hay cosas que yo, ¿verdad? En mi vida personal, no sé usted, que detesto de una mujer que sea mal hablada, que hable con malas palabras. Yo eso, hermano, en lo personal, para mí esa mujer no tiene mucho. Una mujer mal hablada. Bueno, pero aquí todas son bien habladas, sigamos. Entonces, dice que cuando usted tiene un corazón justo, hermanos, usted va a reaccionar con disgusto y con menosprecio a aquellas tentaciones de impureza. Como que usted tenga una en su apartamento y le diga a su amigo, mira, y vos todo el día pasás afuera trabajando, sí, hey, préstame las llaves porque voy a meter a la Juanita ahí, a la amarillita. Usted como cristiano con la coraza, usted siente que eso le ofende. Amén. Como que usted pues el día viernes después de pan y chocolate como a las medianoche me diga, hey pastor, vamos a la disco. Y yo le diga, ¿a cuál? No. Yo le diga, hermano, mire, no, sabe, yo ya salí de eso, hombre. O sea, el cristiano que anda a la coraza, hay ciertas invitaciones que uno no las celebra, le ofenden. Espero que usted no se quite esa coraza. Ni un amén. Ceder al pecado es hacerse vulnerable a uno mismo. La cobardía y la incertidumbre son el resultado de un corazón que no es justo. Ay, pastor, yo lo hice porque me obligaron. Hay personas que no son valientes para decir no. Y otros son más sinvergüenzas que no se hacen cargo de su pecado. Había una hermanita que me hizo un desorden. Y le digo, mire hermana, usted se metió con un hombre casado. Ay, pastor, él me engañó. De veras, sí.
y una hora antes había entrado a consejería el adúltero, vamos a decir, ¿está bien? Y entonces el adúltero me dice: pastor, yo estoy arrepentido, mire, y ¿sabe qué me duele más? Me dijo. ¿El qué? Que ella pagó el motel, me dijo. Me humilló. ¿Está bien, hombres? Bueno, que hay hombres sinvergüenza mantenidos, pero bueno. Entonces me humilló, me dijo. Y mira, aquí está el ticket, le puedo tomar una foto. Y cabal, ahí decía el nombre de la hermana. No es de esta iglesia, no hagas acá, hermano. Ay, ¿quién será? Y le tomé la foto. Y pues a la hora entró la hermana. Mire, pastor, me dijo, yo quiero decirle, me dijo, que yo no sé qué estaba, pero es que ese hombre, a ver qué toma me dio. Yo creo que me durmió, porque mire, mucho de veras, sí. Cuando yo menos sentí, me dijo, abrí los ojos en esas 4 paredes, me dijo, y yo no sé, no me acuerdo. ¿No se acuerda? Le dije. Y mire, aquí el ticket, hasta su nombre dice, usted fue la que pagó, que la que deslizó la tarjeta. Le dije. Hermana, ¿sabe qué? Le dije, para salir del error, comience hablando con la verdad. Pero usted permitió enredarse, porque nos quitamos la coraza de justicia. Un día me acuerdo, eran la 1 de la madrugada. A mí me había agarrado costumbre, maña de mañoso, no, maña, no, costumbre, de ir a pescar allá al muelle de Santa Mónica. Siempre me iba como a las 11 de la noche, veníamos como a las 3 de la madrugada con otro amigo. Y un día me encontré a alguien ahí sentado en una banca, a un hermano que tenía a su esposa en su país de origen, con otra hermana que tenía a su esposo en su país de origen. Y los dos estaban platicando bien bonito, con una flor girasol. ¿Me quiere? ¿No me quiere? Amén. Entonces yo llegué y les dije: hermanos, perdonen, ¿qué están haciendo los dos aquí? Y salió el otro a la vez: solo platicando, usted de alcanzativo. Pues mire, le digo, yo para mí, ni ese lugar, ni tampoco con la persona correcta, porque ustedes todos están solos. Usted tiene 7 años de no tener mujer aquí en Estados Unidos. Usted tiene 8 años de no tener marido. Ustedes lo que están haciendo es quemándose. Ostaca, no sé acá, que no sé cuándo. Bueno, agarré mi caña y les dije: coman chucho. ¿Está bien, hermanos? Porque hay gente que usted no le puede abordar y hacerle ver un error, porque lo que hacen es enojarse, en lugar de ser humildes y aceptar su error. O el consejo, pues. Porque quizás Dios mandándome a esa hora, porque yo dormido debería estar, pero andaba pescando peces. Y entonces terminaron enredándose. Y desarmaron 2 familias. ¿Por qué, hermanos? Porque se olvidaron quitarse la coraza de justicia. Y eso es lo que yo quiero, que en algún momento usted no se la quite, sino que todavía sienta ese temor a Dios, hermano. Yo sé que no somos ángeles, pero deberíamos de estar luchando por el pecado, no complaciéndonos del pecado. Amén. Terminemos entonces con la armadura de Dios, con las sandalias del Evangelio. Hablemos del contexto histórico. Ahí dice, mire, en lo que lo lleva nuestro querido pastor Tito: y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermanos, las sandalias militares romanas, llamadas también caligae, tenían características especiales, como las que ahorita están mostrando nuestros hermanos. Eran de suela gruesa de cuero, tenían clavos metálicos en la parte inferior para dar mejor tracción, tenían correas para sujetarse firmemente al pie, permitían caminar largas distancias, evitaban también resbalarse durante las batallas. El soldado podía mantenerse firme aún sobre terrenos muy difíciles. Y esto entonces nos lleva a nuestra aplicación espiritual. Dios quiere creyentes que permanezcan firmes y que no retrocedan. Amén. Hermano, una de las cosas que yo quisiera de veras, que es alegórico, pues, ¿verdad?, que usted se ponga esas sandalias,
es que aprenda que en su vida de fe no sea fluctuante, no sea inconstante. Porque entonces usted no va a ver buenos resultados. Fíjese que a lo largo de mi cristianismo o mi vida de fe, yo veo personas que el problema no es el pastor, el problema no es la iglesia, el problema son ellos. Y lo comencé observando con nuestra iglesia. Empecé a ver que esa oveja era muy caprichosa, muy susceptible, cualquier cosita le enojaba. Entonces un día estábamos en un estudio haciendo una grabación, entonces el portón estaba con llave y me escribió y yo no le vi el texto. Entonces cuando terminó yo le marqué, ¿verdad? Mi hermano, pues, sí, me dijo, usted no me quería hablar. Una cosa es no querer hablar o abrirle y otra cosa es no ver mi teléfono, que es un accidente, que es bien diferente, ¿verdad? Pero en el enojo la persona estaba que yo no le quise abrir el portón. Entonces le digo, pero mi hermano, fue un accidente. No, me dijo que no se cae y se fue de la iglesia porque no le abría el portón. Bueno, dije yo, o era de nosotros o quizás Dios lo va a plantar en otra iglesia. Pues se fue a otra iglesia y hoy, como en las redes uno todo sabe, porque lo tenía de amigo, ya lo eliminé, gracias a Dios, amén. Entonces lo tenía de amigo y de repente lo vi en otra iglesia. Vaya, dije yo, gracias a Dios, el hermano se está congregando en otra iglesia. 3 domingos, o sea, 3 doritos después, ya no estaba en esa iglesia. Se peleó. De repente lo vi en otra iglesia. Vaya, qué bueno. Mire, en términos de unos 6 meses, yo le conté que visitó 8 iglesias. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces se nos olvida entrar en esta batalla espiritual descalzos. Nos quitamos las sandalias del apresto del Evangelio y la paz y no permanecemos firmes. ¿Cuáles son los consejos que yo le he dado a usted? Toda decisión, primero ore. Amén. 2, si le sirve, pida que Dios le dé algún tipo de confirmación para que tenga paz de sus decisiones. Porque en el Evangelio los caprichos no funcionan. En el Evangelio los enojos no funcionan. En el Evangelio funciona que usted se deje dirigir por el Espíritu Santo. Eso es lo que funciona. Porque se necesita, hermanos, permanecer firmes. Así que, como dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. El día malo van a ser las tentaciones que el Satanás le ponga, las pruebas que usted le toquen vivir en la soberanía de Dios, pero que todo eso a usted no lo mueva, no lo venza, no lo rinda, sino que aprenda a ser un buen soldado de Jesucristo. Entonces dice, y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Cuándo es ese habiendo acabado todo? Cuando Cristo venga, hermano, o Él nos lleve a su presencia. Hasta ahí se termina nuestra vida de fe, porque después vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a estar en un lugar donde ya no vamos a tener esta naturaleza carnal, ni vamos a tener ese enemigo que nos anda queriendo robar los propósitos que Dios nos tiene para acá. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Hay batallas que son espirituales y que si usted no está bien espiritualmente, el enemigo se va a salir con la suya. No dicen amén, pero no me importa. Las sandalias del creyente, en el creyente, hermanos, el soldado cristiano necesita tener la protección y la movilidad que resulta de tener calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La palabra traducida como apresto, del griego etoimasia, o sea, prontitud. Fíjese el apresto, calzados los pies con la prontitud del Evangelio de la paz. Esto es hacer algo, es hacer que algo esté listo. Por ejemplo, nosotros, la iglesia del Señor, ¿qué estamos haciendo en este tiempo de la gracia? Arrebatar todas las almas que podamos
que el enemigo tiene en sus manos. ¿Para qué? Para completar el cuerpo de Cristo. Esa es la razón de ser de la iglesia: ganar uno más para Jesús. Esa es la razón de ser. Y ahí hay una manera, un trabajo de manera integral, todos haciendo una parte, unos evangelizando, otros invitando, otros subiendo sermones, otros hermanos sirviendo, pero con tal de que la razón de ser de esto sí es edificar la iglesia, pero también uno más para Cristo. Porque hay gente, hermanos, que si se muere y no ha recibido al Señor, se van a ir al infierno. Y la iglesia busca cualquier oportunidad para mandar ese mensaje de salvación. Entonces nosotros estamos preparados, hermanos, para cuando ese momento esté listo. Como iglesia debemos de llevarnos esa solvencia, que hablamos de Jesús mientras estuvimos en esta tierra, que invitamos a alguien, que fuimos un medio, que regalamos una Biblia, cualquier cosa que usted haga con tal de acercar a alguien al Evangelio de Cristo. ¿Sabe que hay una promesa hermosa que dice que la palabra de Dios no regresa vacía? Yo, como fui muy aprensivo con mi pastor fundador, y él decía: regale Biblias, regale Biblias. Y un día en mi trabajo, no sé si en su país de origen, pero en mi país nos daban aguinaldo. Aquí no me dan. Daban aguinaldo, o sea, otro sueldo más. Y de ese sueldo lo agarraba todo. Le pedía permiso a la señora, por supuesto, amén. Y decía: mira, de mi aguinaldo de este año voy a comprar Biblias. Y un día compré exactamente 93 Biblias. Los empleados de la aduana, a todos, desde mi jefe hasta el último, a todos les regalé Biblia. Cabal, el 24 estaba, cuando íbamos a salir de vacaciones, empecé a regalarles. Mi mayor satisfacción, ¿sabe cuál fue? Con los años, después de 12 años, ver a varios compañeros míos y yendo a la misma iglesia donde yo me congregué. Hermano, eso no tiene precio, y es un gozo inexplicable. Como dice la Escritura, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. También en la iglesia del Señor. También cuando un pecador se arrepiente. Pero para ello necesitamos, hermanos, siempre con esa prontitud de hacer nuestro trabajo, porque todo esto se está listando para la venida del Señor. Todo lo que se hace con ese propósito. El estado de la preparación: un buen creyente vive constantemente en su preparación espiritual. La palabra, hermanos, no tiene poder si usted solo la tiene de adorno, ni tampoco si solo la lee por leerla. Tiene que tener, le dije el día de ayer, la humildad y pedirle a Dios siempre que la lea, la iluminación del Espíritu Santo, para que ella tenga poder en su vida de fe. Pero por eso es tan importante las sandalias del apresto. Un fundamento o firmeza. El buen cristiano goza del mejor fundamento para su vida espiritual. ¿Cuál es ese fundamento? Cristo. Que la mente esté lista o preparada. Por eso el Espíritu Santo siempre nos está renovando constantemente. Hermano, yo sé que hay cosas que no podemos olvidar, porque posiblemente nos han marcado nuestra vida para bien o para mal, pero sí podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a sobrellevar. Pero no se quite esas sandalias, porque necesitamos seguir avanzando. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que Cristo venga. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Y como dice al final, mi Dios, el texto, el Evangelio de la paz. Gracias, Padre bendito, porque con Cristo nos ha reconciliado para contigo, Señor. Tenemos la seguridad de tu favor, del gozo que nos produce el estar en paz contigo, Señor. Hay ciertos conflictos que tu Espíritu Santo nos ha ayudado a hacer morir, especialmente
aquellos errores que no podemos cambiar, aquel pasado que no podemos cambiar, pero sí, Padre, que con tu auxilio ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Te pido, Señor, una vez más por la vida de tus hijos, por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, mi Dios, para que podamos atesorar que el apóstol Pablo nos da la garantía, Señor, que contigo vamos a ser más que vencedores. Porque esa fórmula de depender de ti, Señor, es la clave. Mi Dios, también echar mano de esa armadura y ampararnos a la oración. Hemos visto 3 accesorios, nos faltan otros 3, pero por favor, espero que en su vida de fe aprenda a ser sabio, aprenda a tener ese carácter de buen soldado de Cristo y no descuide su vida espiritual. Ahora queremos hacer un llamado al amigo, aquel que no conoce de Jesús. Al final también esta es la razón de ser. Esperamos que el Espíritu Santo le convenza, le ayude, le anime a dar este paso, que un día muchos de nosotros ya lo dimos y nos sentimos más que bendecidos, agradecidos con Dios por esta decisión trascendental a vida eterna. Porque si usted no le recibe y se muere, su destino va a ser el infierno, y de ahí no hay manera, no hay tal que lo van a sacar las oraciones de otros. No hay, eso no es, dice nada, la Biblia no lo afirma para nada. Así que repita después de mí esta oración. Señor Jesús, en este momento yo te abro mi corazón. Yo te pido que vengas a mi vida. Te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Señor, hoy me arrepiento, reconozco y acepto que te he fallado. Perdóname. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir en esta cruz por todos mis pecados. Creo que esa sangre preciosa es la única que puede perdonármelos y limpiármelos. Creo también que Jesús murió, pero que al tercer día resucitó con poder. Y con ese mismo poder, el día que yo muera, me resucitarás para llevarme al cielo. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén y amén. Así, hermanos, en oración vamos a también a pedir por nuestros diezmos y ofrendas.